Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época séptima. Desde la segunda Pascua hasta el regreso de la isla de Chipre. 12. Jesús en Dan y en Ornitópolis. Cuando Jesús caminaba desde Cafarnaúm hacia Caná y Sidesa con sus apóstoles y discípulos, he visto que en las cercanías de Gischala reunió a los 12 en 3 hileras, y a cada uno le fue diciendo su temperamento natural y sus inclinaciones. En la primera fila estaban Pedro, Andrés, Juan, Santiago el mayor y Mateo. En la segunda, Tadeo, Bartolomé, Santiago el menor y el discípulo Judas Barsabás. Y en la tercera, Tomás, Simón, Felipe y Judas Iscariote. Cada uno oyó de Jesús lo que pensaba en su interior y esperaba, y todos quedaron muy conmovidos. Jesús tuvo luego un largo discurso sobre las penas y los sufrimientos de su misión y repitió: entre vosotros hay un diablo. Estas hileras no fueron sometidas unas a otras, sino solo ordenadas según carácter y dotes personales. Judas Barsabás, discípulo, estuvo entre los apóstoles, y así habló Jesús de él y de su modo de ser, puesto en la segunda hilera. Yendo adelante les instruyó cómo debían hacer en las curaciones y echar los demonios, para que lo imitaran en el modo de proceder que él tenía en esos casos. Les dio la fuerza y la potestad de hacer con la imposición de las manos y ungir precisamente lo que él hacía. Esta entrega del poder fue sin imposición de las manos, pero fue verdadera entrega de una potestad. Estaban en derredor de él, y he visto rayos de diversos colores salir de él e ir a los apóstoles y discípulos según la potestad recibida y las disposiciones particulares de ellos mismos. Ellos dijeron: Señor, sentimos una fuerza en nosotros. Tus palabras son verdad y vida. Desde ese momento, sabía cada uno cómo debía proceder en las curaciones sin pensarlo ni deliberarlo cada vez. Jesús llegó con todos los suyos a Elquese, a 1 hora y media de Cafarnaúm, y celebró el sábado en la sinagoga, donde ocurrió la lectura de la construcción del templo de Salomón. Recuerdo que dijo que los apóstoles y discípulos eran como los maestros de obra que deben, sobre los montes, aserrar y cortar cedros y maderas. Habló de los adornos interiores del templo, después de la sinagoga, donde había muchos fariseos. Fue invitado a una comida. Se comió en una sala abierta. Muchas personas estaban alrededor para oír lo que se conversaba, y muchos pobres fueron obsequiados con alimentos. Como observaron los fariseos que los discípulos se pusieron a la mesa sin lavarse las manos, se lo reprocharon a Jesús, porque sus discípulos no observaban las tradiciones de sus mayores y no cumplían con esas purificaciones. Jesús les preguntó por qué ellos no cumplían los mandamientos y contra sus tradiciones no honraban al padre y a la madre. Les reprochó su hipocresía con sus lavajes exteriores. Con estas disputas terminó la comida, pero Jesús habló aún al pueblo que se había amontonado. Oíd y entended. Nada de lo que entra por la boca del hombre desde afuera mancha al hombre. Lo mancha lo que sale del interior del hombre. Quien tiene oídos para oír, oiga. Llegados al albergue y estando solos, dijeron los discípulos que estas palabras habían escandalizado a los fariseos. Jesús les dijo: toda planta que mi Padre no ha plantado será arrancada de raíz. Dejadlos, son ciegos y guía de ciegos. Cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caen en la fosa. Cuando Jesús en la tarde siguiente terminó su enseñanza en la sinagoga, levantaron los fariseos de nuevo sus observaciones, porque los discípulos no observaban los ayunos. Jesús les reprochó su falta de caridad y su egoísmo, diciendo: los discípulos comen después de mucho trabajo cuando otros les dan. Cuando los otros no tienen, ellos dan lo suyo y Dios los bendice.
Trajo a colación la multiplicación de los panes, diciendo que allí los discípulos dieron lo que necesitaban ellos, y preguntó si ellos hubieran hecho lo mismo que los apóstoles, que dieron sus panes y sus peces a los hambrientos. De aquí partió Jesús con sus apóstoles y discípulos a través de la fortaleza y ciudad levítica de Cades Neftalí, edificada de piedras negras y brillantes, hacia la ciudad de Dan, llamada también Lais Leshem. Durante el camino les habló de la oración, les explicó el Padre Nuestro y les dijo que hasta ahora no habían orado dignamente, que sólo habían pedido, como Esaú, sobre la grosura de la tierra, que debían pedir, como Jacob, el rocío del cielo, dones celestiales, la bendición de la inteligencia, el reino según la voluntad de Dios, y no como se imaginaban ellos ese reino. Aún los paganos no hacen su oración por bienes materiales solos, sino por riquezas espirituales. La ciudad de Dan, al pie de una montaña alta, es muy extensa, debido a los jardines de que está provista casi cada casa. Todos trabajan en sus huertas, cosechan hierbas y frutas de toda clase, calmus, mirra, bálsamo, algodón y muchas especies olorosas, con las cuales comercian con los tirios y sidonios. Los paganos viven aquí más mezclados que en otros lugares. Aunque es una región tan hermosa y fértil, había muchos enfermos. Jesús enseñó con los discípulos en un albergue en medio de la ciudad. Los apóstoles y discípulos habían estado aquí en su última misión. Habían contratado este albergue y lo habían arreglado para este fin. Entre los apóstoles y discípulos eran aquí 30 personas. Los que habían estado antes y a quienes se dirigían los hombres por ayuda, llevaban a Jesús a diversas casas de enfermos. Los demás se esparcieron por los alrededores. Pedro, Juan y Santiago quedaron con Jesús. Sanó enfermos de varias clases, hidrópicos, melancólicos, endemoniados, leprosos y estropeados, muchos ciegos y otros con hinchazones en la cara y miembros. Ciegos y baldados había muchos, especialmente entre los trabajadores. Esta ceguera provenía de una picadura de un pequeño insecto que volaba en grandes cantidades. Jesús les indicó una hierba con cuyo jugo debían untarse, que entonces no les picarían esos insectos, y les explicó una moraleja sobre el asunto. Las hinchazones que solían degenerar en dolorosas quemaduras y llagas, de las cuales morían los atacados, provenían también de un pequeño insecto que se nutría de los árboles y descendía de ellos por el aire como nubes densas. Estos insectos, como hollín de las fábricas, se metían en la piel del hombre y producían una hinchazón. Jesús les mostró otro insecto como remedio. Debían ponerlo, aplastarlo sobre la hinchazón y desaparecería la enfermedad. Este insecto era un gusano blanco como una lombriz de sótanos, con 15 puntitos sobre el lomo, del tamaño de un huevo de hormiga, y podía enrollarse sobre sí mismo.